Tiene la palabra el asambleísta Jorge Corozo. Gracias, señora presidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención, señora presidenta, y al Pleno de la Asamblea y al país, decirles que estoy en total desacuerdo que este proyecto de ley que hoy se presenta para transparentar y para defender los derechos de los adultos mayores, primeramente se lo haya puesto en el cuarto puesto del orden del día. Segundo, también decirles, señora presidenta y señores asambleístas, que me siento muy triste porque todos mis hermanos del Ecuador, que durante 27 años han esperado para que el Estado, el gobierno, la sociedad y la Asamblea Nacional haga un proyecto de ley que garantice sus derechos, el día de hoy lamentablemente somos los primeros en vulnerarlos. A las 9 de la mañana del día de hoy existían más de 350 adultos mayores en las barras altas de este Pleno de la Asamblea Nacional. Y luego de 5 horas apenas quedan unos valientes ciudadanos adultos mayores de 65 años, para lo cual yo pienso que es una falta de respeto para estas personas que durante toda su vida han trabajado más de 40 años y que hoy, que tenemos que defender y garantizar sus derechos, seamos los primeros ecuatorianos en no darles esas garantías. Me pregunto, ¿en dónde están los medios de comunicación para ser testigos de este debate y de esta aprobación de este proyecto de ley? ¿En dónde están los medios? Es que hoy no vamos a aprobar la ley de comunicación. Hoy no se va a censurar a ningún ministro, ni al fiscal, ni a José Serrano cuando estuvo el presidente de la Asamblea. Por eso no hay el interés para poder precautelar a estas personas que son vulnerables ante la sociedad. Mis saludos fraternos para todos ellos, para los que se han ido y también para aquellos que han fallecido, esperando esta tan anhelada ley que hoy deberíamos debatir y aprobar para efectivamente hacer que esas garantías que tanto hemos debatido durante 8 meses en esta comisión, el día de hoy tendríamos que aprobarla de una forma diferente. Mi repudio a los señores que se han ido a almorzar. Los adultos mayores merecen que estén aquí para que puedan escuchar este debate y creo que tengo que aplaudir a aquellos señores asambleístas que se encuentran en este momento aquí valientemente para apoyar y debatir este proyecto de ley. Saludos también para la provincia de Chimborazo, para los mingueros y para todos aquellos adultos mayores del Hospital Geriátrico Doctor Bolívar Vallejo que están aquí, y a todos mis hermanos ecuatorianos. Un saludo fraterno. Esta ley la vamos a aprobar en nombre del pueblo ecuatoriano. Quiero comenzar mi intervención, señora presidenta, dando unos datos estadísticos acerca de la población que existe en el Ecuador. Según los datos estadísticos, en el Ecuador existen 1.221.000 adultos mayores. El 53.13% son mujeres y el 46.6% son varones. Se estima que para el año 2030 la población en el Ecuador de adultos mayores llegue a 2 millones de ecuatorianos, pero antes, hasta el año 2021, tendremos 1.400.000 adultos mayores de 65 años de edad. En el Ecuador vivimos en un estado de pobreza y se estima que 522.975 adultos mayores viven en extrema pobreza, el 60% de los cuales, lamentablemente, en extrema pobreza. La violencia para los adultos mayores es así. Según la encuesta de la salud del bienestar en envejecimiento en el Ecuador desde el año 2009 y 10, el 7.2% de las personas adultas mayores han sido amenazadas. El 4.9% ha sufrido algún tipo de violencia física. El 14.7% ha entregado algún tipo de violencia psicológica, ha sufrido. El 3.3% ha sido víctima de violencia sexual. El 2.9% admite haber sido llevado contra su voluntad a un asilo de ancianos bajo amenaza de sus propios familiares. Y el 14.9% ha sido víctima de abandono y de negligencia por parte de sus propios seres queridos. Este proyecto de ley, señores asambleístas, ha sido socializado duramente
y trabajado con muchísimo cariño. Han asistido a nuestra mesa de redacción instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional Técnica y el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Servicio de Rentas Internas, el Hospital Integral de Adulto Mayor de Quito, instituciones privadas como la Unidad del Patronato San José, la UNESCO, Hospital Especializado San Juan de Dios, la Asamblea Nacional de Jubilados Técnicos Pensionistas que se encontraban aquí hace unas horas y que seguramente ya fueron a almorzar porque son 5 horas las que han pasado aquí, seguramente sin haber desayunado, el Comité de Derechos Humanos del Ecuador y la Red Nacional de Maestros y también la Red Nacional de Adultos Mayores y Jubilados. El proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores en la Comisión de Derechos Colectivos se lo trató en 20 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias en los territorios, mismos que fueron las provincias de Esmeraldas, Loja y también en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo está estructurado el proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores? El título 1 contiene lo siguiente: principios y disposiciones fundamentales en su artículo 1 al 4. Subtítulo 2, de los sujetos de la ley y sus deberes, en los artículos 5 al 10. El título 3, de los derechos y beneficios de las personas adultas mayores, artículos del 11 al 51. Y subtítulo 4, Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores, de los artículos 52 al artículo 67. ¿Cuáles son los principales enfoques del proyecto de ley que vamos a debatir en esta tarde, señores asambleístas? Elimina la acción y la visión existencialista de las personas adultas mayores. Promueve, regula y garantiza la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Establece la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para vigilar que estos principios y estos derechos no sean vulnerados. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta ley que el día de hoy vamos a debatir y espero con la venia de los señores asambleístas poder aprobar? El título 1, objeto de este proyecto de ley: promover, regular, garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en el marco del principio de la atención prioritaria y especializada, expresados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos y leyes conexas. El título 2, Registro Nacional de las Personas Adultas Mayores. La Autoridad Nacional de Inclusión Económica y Social será la responsable de llevar el Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, detallándose como mínimo su ubicación, identificación étnica, estado de salud, situación laboral, existencia de discapacidad o condición discapacitante, situación de movilidad, condición y tipo de vivienda, condiciones de su género, de su entorno familiar, entre otros. Interconexión de bases de datos. Las bases de datos de los registros nacionales de personas adultas mayores y de personas jurídicas públicas, privadas y de economía mixta dedicadas a su atención mantendrán la debida interconexión con los organismos públicos o privados que estén involucrados en el área de geriatría y gerontología, a fin de procurar la actualización de su información y la sistematización de los procesos conforme a la ley. Responsabilidad en la sociedad. Óigaseme bien, responsabilidad en la sociedad. Promover y respetar los derechos de las personas adultas mayores y brindar un trato especial y preferente, el que deberíamos brindar hoy. Interponer las acciones correspondientes ante las autoridades competentes y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que afecten a las personas adultas mayores. Contribuir a la construcción y fomento de una cultura de solidaridad y respeto hacia los adultos mayores, con énfasis en aquellas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. En el título 2, la corresponsabilidad de la familia. La familia tiene la corresponsabilidad de cuidar la integridad física, mental y emocional de las personas adultas mayores.
Lógicamente que tenemos que entender como familia quiénes efectivamente son aquellos agradecidos que velarán por su familiar cuando estén en estado de vulnerabilidad como estos. En el título 3, los derechos y beneficios de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores gozarán de beneficios tales como exoneración en las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, y tendrán el goce de paquetes turísticos y recreacionales, teniendo acceso gratuitos a los museos del país. En el título 3, más derechos fundamentales de los adultos mayores. Se exonera del 50% del pago del consumo de la luz, medidores de agua y también de las tarifas telefónicas. Toda persona adulta mayor de 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerado del impuesto fiscal, tasas y contribuciones especiales de mejoras municipales. Las medidas de acción afirmativa. El Estado, sus delegatarios y concesionarios adoptarán y aportarán medidas de acción afirmativas en políticas públicas que se diseñen e implementen a favor de las personas adultas mayores. Se garantiza a las personas adultas mayores todos los derechos constitucionales como derecho a la vida digna, derecho a la independencia y autonomía, derecho a la libertad personal, derecho a la cultura, deporte y recreación, derecho al trabajo, derecho a la pensión alimentaria por parte de sus familiares, derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia, derecho al conocimiento previo, libre e informado, el derecho a la accesibilidad, el derecho a la salud integral, física, mental y reproductiva, el derecho a una comunicación e información. Del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esto es muy importante. La definición del sistema es el conjunto organizado y articulado de instituciones, servicios públicos y privados, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientadas a atender de forma prioritaria y especializada a las personas adultas mayores, así como también a la prevención de todo tipo de violencia y reparación integral de los derechos cuando estos hayan sido violentados. El objeto del Sistema Nacional de Protección Integral. Protección integral de los derechos de las personas adultas mayores mediante el diseño y formulación de políticas públicas, así como la ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de programas, mecanismos y servicios públicos y privados en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno de forma articulada y coordinada. La Rectoría del Sistema de Protección. La Rectoría del Sistema Nacional de Protección le corresponde al ente rector de Inclusión Económica y Social. El sistema estará integrado por 27 instituciones públicas debidamente conformadas en el Estado ecuatoriano. No se aumente el gasto público, por lo cual no se contraviene el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador. Del eje de prevención está dirigido a eliminar progresivamente factores discriminatorios y estereotipos negativos con el fin de evitar la vulneración de derechos de las personas adultas mayores a través de mecanismos de sensibilización, concientización y educación. Eje de atención. Las instituciones en ámbitos públicos respectivamente deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las personas adultas mayores de manera prioritaria, especializada y gratuita. El eje de reparación. En caso de determinarse la vulneración de derechos, la autoridad judicial competente administradora deberá, a través de los mecanismos de control del Estado y las funciones públicas, exigir la reparación no solamente económica o patrimonial, además la rehabilitación física y emocional y las medidas de satisfacción, las garantías que el hecho nunca más se repite en contra de las personas adultas mayores. Las disculpas públicas que deberán existir,
la exigibilidad de la prestación de servicios señor públicos asambleísta, y la aplicación y exoneraciones. Señor asambleísta, tiene un minuto. Gracias, señor presidente encargado. Como proponente de la misma, me permito, por favor, que me regale unos 2 minutitos más. Los centros gerontológicos residenciales, señores asambleístas y señor presidente, qué importante es que este proyecto de ley de las personas adultas mayores goce de toda la información requerida y no escatimemos ningún minuto para poder darles ese servicio que ellos se merecen, porque son quienes han hecho posible la construcción seguramente de este maravilloso y hermoso edificio que hoy tenemos. Los centros gerontológicos residenciales son servicios de acogida, atención y cuidado para personas adultas mayores que requieran atención integral en alimentación, alojamiento, vestido, salud y otros que no pueden ser atendidos por sus familiares. Los centros de atención también contemplan lo mismo. Son servicios de atención diurna para que las personas adultas mayores puedan tener, como debe ser, ese cuidado y esa atención por parte de los centros gerontológicos en el día y también en la noche. Y los espacios de socialización son encuentros destinados a que tengan una vida más plena, señor presidente. Si me permite un minuto más y ya termino. También tenemos la atención domiciliaria, los centros de acogida temporal y la promoción e implementación de políticas públicas, las cuales deben brindar excepciones y exoneraciones socioeconómicas a los adultos mayores. Señor presidente, le he robado 2 minutos porque este proyecto de ley sí que merece la atención de los ecuatorianos. Este proyecto de ley que debería ser una de las prioridades, así como debe ser el cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores también deben estar como una prioridad del Estado. Y gracias al presidente de la República hoy podemos tener, después de 27 años, la oportunidad de formar parte de esta construcción, de esta ley, para que los adultos mayores de nuestro país puedan gozar de estos privilegios de sus últimos años de vida, que sean años dorados, años de armonía, años de paz, años de amor, años de respeto, años en los cuales ellos puedan decir que ha valido la pena llegar a cumplir tantos y maravillosos años. Para todos los señores asambleístas que ya tienen 65 años y más, mis felicitaciones y mis respetos, porque han superado la barrera del silencio. Que Dios les bendiga y les regale muchísimos años más y que puedan ser beneficiarios de esta ley que hoy les presento para el debate para todas y todos. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano. Un abrazo.